Y como anunciamos, tenemos la visita, la grata visita de un referente del mundo Boca, también referente de una agrupación Boca es Nuestro, una persona que milita, que está en el club, que se interioriza y que se preocupa por el club hace muchos años. Ya que estamos, Claudio Giardino, te doy la bienvenida y te arranco preguntando hace cuántos años que te involucras y te interiorizas lo que es el mundo Boca. Buenas noches, gracias por invitarme. Una cosita antes que nada, la única vez que a mí me dicen que mi visita es grata es cuando voy a visitar a mi vieja, así que gracias por tu palabra. El tema de cuándo me involucré, es buena la pregunta. Sin saber que estaba haciendo política, yo trabajé mucho en el club, en la época mala del club, trabajé mucho en la época de don Antonio Alegre. No porque perteneciera a su agrupación ni nada, sino porque me salía, porque yo en definitiva tenía más horas adentro del club que en mi casa. Entonces cuando había que dar una mano en lo que fuere, había que estar ahí y uno no lo hacía especulando con un puestito en alguna lista futura. Me metí más de lleno, sí reconozco, en el año 96, cuando fueron las elecciones. En el 95 vi quién ganó. Y conociéndolo de lo que era la vida empresarial de esa persona, dije, no quiero ese modelo para mi club, y ahí fue donde me involucré bastante más de lleno. Sí, yo creo que el involucrarse va de la mano de cuando uno ve que algo quiere, cuando uno ve que quiere cambiar algo o que algo no le gusta, uno se involucra. A mí siempre me gustó la participación política y siempre dije que siempre que me metí fue para mejorar o transformar algo. Si no, si está todo bien, uno capaz que no... Lo que pasa, yo creo que a todos nos habrá pasado. De chico yo escuchaba cuando se hacían las reuniones familiares en casa que arreglaban los clubes, arreglaban el país, arreglaban todo a través de un vermú o un café, pero después militar no militaba nadie. Entonces yo siempre sostuve que cuando pudiera hacer algo que yo quisiera que fuera medianamente a mi medida, iba a laburar para eso. No como hoy que todos putean, llamás a una reunión de consorcio y bajan dos. El resto, viste, es radio pasillo. Entonces, no sé, es una forma de vida. Para mí las cosas se cambian con los pies en el barro y no a través de un teclado. Pero bueno, cada uno lo hace como se siente más cómodo. Exactamente. Bueno, queremos que nos hables del balance, del balance del club. Primero, obviamente, tus opiniones a grandes rasgos y puntualmente sobre el predio de Ezeiza. ¿Cómo Boca refleja ahí en el balance la situación del predio de Ezeiza? Bueno, en general, después vamos a ir por ahí a temas más puntuales del balance. En general, la situación no deja de ser la que viene siendo en los últimos años, una situación preocupante, con un grado de iliquidez desde el punto de vista financiero para Boca serio. ¿Qué significa iliquidez? Que por cada peso que tiene Boca debemos 2. O sea que si los próximos 12 meses tuviéramos que pagar todo lo que debemos, nos alcanza nada más para la mitad con la plata que tenemos. Por otro lado, la asociación civil sin fines de lucro, como su nombre lo dice, no está obligada a ganar plata, pero tampoco está obligada a perderla. Entonces, para un presupuesto de 1.300 millones de pesos, un balance que más o menos entre ingresos y egresos tuvo esa misma cantidad, 1.000 y pico de millones de pesos, que el resultado haya sido 28 millones de ganancia, de las cuales de esos 28 millones, 22 millones, que después lo vamos a hablar, son de una timba financiera proveniente de haber jugado al dólar futuro, no habla bien de la gestión de esta comisión directiva. O sea, porque realmente Boca no es una mesa de dinero, sino que es un club atlético. Exactamente. Y respecto del predio de Ezeiza, bueno, está incorporado, un poco se les cayó la careta mismo en la asamblea, porque el año pasado argumentaban de que las obras estaban paradas por tema político, por revanchismo político, y otra vez, como siempre, traen adentro del club lo que es la política nacional, cosa que nosotros estamos totalmente en contra. De la puerta de Brance 805 para afuera, cualquiera que haga lo que se le antoje, pero adentro del club hay que pensar nada más que por Boca. Entonces vemos que la razón por la que estuvo demorada la obra de Ezeiza fue estrictamente porque Boca había usurpado tierras
que no le habían sido cedidas por la Municipalidad de Ezeiza. Prueba de eso es que recién en el mes de agosto del 2016 terminó de cerrar el acuerdo con Aeropuerto de Argentina 2000, donde se llegó a un resarcimiento por parte de Boca por las tierras usurpadas, que a Boca le va a costar $6.000 por mes hasta el año 2028. O sea que lo que se decía que era una demora por revancha del gobierno anterior terminó siendo una desprolijidad del departamento legal, de los asesores y de todo lo que se le ocurra, que Boca usurpó tierra, que me parece patético cuando quieren hablar de una administración a nivel empresario, como se jactan de decir algunos, que realmente estén usurpando tierras porque ninguno se le ocurrió revisar los planos, me parece que es de gente demasiado improvisada. Los valores, los valores estamos con valores bastante por encima de lo que aprobó la Asamblea de Representantes. La Asamblea de Representantes aprobó una primera etapa que era de 70 millones, esa primera etapa se fue a 120 y pico de millones. Después hubo otras etapas que en definitiva no pasaron por la Asamblea, pero bueno, esas distintas etapas, aunque a muchos les cause gracia, incluyen la compra de pasto, la compra de arcos, y se entiende que cuando alguien hace un proyecto, que ese es el otro error, el proyecto completo nunca fue presentado a la Asamblea. Entonces, cuando alguien hace un proyecto para hacer 16 o 14 canchas como se prevé, uno entiende que los arcos están incluidos en el proyecto, entonces no pueden ponerme un mayor costo por compra de arcos. Entonces, o nos están cargando o realmente no saben cómo dibujar los mayores costos. Así que ese predio va a terminar saliendo 250 millones de pesos más o menos. Lo que los socios tienen que saber es que es una inversión, vamos a llamarla inversión, que hace el club, pero que el socio no va a poder disfrutar, porque el socio no va a tener acceso a ese predio. No es que hay un solarium, ni hay parrilla, no, es un predio exclusivamente para el fútbol, tanto el fútbol profesional como el fútbol amateur, pero el socio no va a tener posibilidad de ir a jugar un picado con los amigos. Es exclusivamente para lo que es el fútbol, o sea que Boca invierte 250 millones de pesos para que el socio lo pueda ver desde la Richeri. Entonces me parece que también eso el socio tiene que saberlo, porque los medios hablan que Boca hizo un predio a nivel de los grandes equipos del mundo, pero los grandes equipos del mundo también piensan un poco en los socios y no es el caso de Boca. Y aparte lo que va a salir mantener ese predio, lo que van a seguir los traslados hacia ese predio. Sí, pero aparte que hay un montón de cosas que todavía no están claras, mejor dicho, no las aclaran, pero no hace falta que las aclaren. Cuando se traslade todo lo que están hablando que va a ir a Ezeiza, Casa Amarilla va a quedar vacía. Hace una semana inauguraron un gimnasio que lo llamaron Santela, merecido homenaje, con máquinas cedidas, no sabemos en qué términos, por Sport Club. A nosotros nos llegaron comentarios de que cuando el fútbol se vaya a Ezeiza, Sport Club va a tener un gimnasio como todos los que tienen Capital Federal, adentro del Pedro Pompillo, cobrando entrada para cualquiera que se vaya a asociar. Entonces, cuando nosotros pedimos que una vez que se traslade todo a Ezeiza, el actual predio Pedro Pompillo quede para esparcimiento, para incorporar deportes, que por ejemplo no estaría de más una cancha de hockey para que Boca incorpore hockey tanto masculino como femenino, nadie habla, pero nadie habla ¿por qué? Porque ese predio, Pedro Pompillo, también va a formar parte del Estadio Shopping. Entonces, no lo quieren decir porque no se quieren comprometer a que van a hacer ahí algo para el socio, para que después aparezca una mole de cemento, como es el disparate del nuevo estadio. Claudio Giardino con nosotros. Preguntarte ahora acerca, también en referencia al balance, ¿cómo se maneja el tema de, por ejemplo, Carlitos Tevez, que vino gratis a Boca, supuestamente, y después claramente se ve que no? O sea, ¿de qué manera el club explica eso? Y también las salidas de algunos jugadores, como el caso de Caleri, como el caso de Pichi Herbes. Sí, como tantos otros, ¿no? O sea, porque cuando uno habla de lo que es el endeudamiento o lo que es la falta de financiamiento que tiene Boca,
tiene que pensar que Boca invierte mucha plata en las inferiores, para después salir todos los mercados de pases a comprar al por mayor, dejar libres a los pibes en los cuales invirtió. A muchos de los que compra también los deja con el pase libre, a pesar de que el pase es propiedad de Boca, como fue el caso Orión, como fue el caso Catadía, como fue el caso Pichi Herbe, como fue el caso de tantos otros. Todos jugadores titulares de Boca. Sí, pero por eso, o sea, que no solo que son titulares, sino que al margen de que se los hizo culpables por una eliminación de la última Copa Libertadores, Boca lo dejó libre a Orión para que Orión negocie su pase con Racing. Si nosotros le vamos a comprar a Racing al utilero, nos pide una fortuna. Entonces, cuando vemos que Boca se desfinancia, también hay que pensar en todo lo que es el mercado de compra-venta que hace Boca durante el año y todo lo que se invierte en divisiones inferiores, que después no termina usufructuando Boca y que muchos de esos pibes casualmente con el pase libre aparecen jugando en otros equipos, en muchos casos llevados por representantes amigos del club. Hablando justamente de juveniles, ¿cómo reflejan los pases de Juan Cruz Comar y de Nahuel Zárate en el balance? Bueno, el caso de Juan Cruz Comar aparece en el balance cedido a préstamo al Club Talleres de Córdoba, un préstamo sin cargo con una opción de $750.000 por el 50% del pase. Como hecho posterior al balance, o sea, aparentemente Talleres no hizo uso de la opción por la compra de Comar. Posterior al balance, o sea que tenemos que suponer que fue del 1 de julio en adelante, Talleres aparece comprando ese mismo 50% de Comar, pero en $200.000. O sea que la opción de 750.000, que en su momento no hizo uso, terminó después comprando el mismo porcentaje en $200.000. O sea que ahí Boca tuvo una pérdida de $550.000 en un 50% del pase. Y la venta de Zárate, con total desparpajo, esta gente presenta en el balance, en el listado de los jugadores transferidos en el balance en cuestión, aparece Nahuel Zárate con el 100% de los derechos económicos y federativos transferidos a valor cero. Es una locura eso. ¿Nadie pide una explicación? A ver, vamos a creer que es un error de tipeo. Yo digo que es error cero, porque no solo dice cero el balance, sino que uno hace la suma y en el total Zárate no está incluido. Entonces, no solo que es una vergüenza, sino que nadie tampoco pidió explicaciones en la asamblea de por qué ese hombre estaba con valor cero en su venta. Sí, me refiero a la asamblea y también a los auditores que firman ese balance. Sí, los auditores, a ver, los auditores, está mal que lo diga porque soy contador, pero yo también. A las 6 dejé de trabajar, así que puedo hablar ahora. Lo firma un estudio de primera línea como es Deloitte. El informe dice que Boca no tiene deudas a la fecha del informe de los auditores con el sistema previsional. Uno va al detalle de deudas del balance y hay deudas. La pequeña diferencia que esta gente omitió es que no hay deudas, no hay deudas exigibles, quiere decir que no hay deudas vencidas que Boca tenga, pero ellos no pueden poner como un estudio de primerísima línea, porque la diferencia es grande entre decir no hay deuda a no hay deuda exigible. Esa se la comieron. Y después está la comisión fiscalizadora, que yo siempre repito que es la comisión convalidadora, porque es una comisión que sube en la misma lista que sube la comisión directiva. El estatuto de Boca establece que el que gana las elecciones por un voto se queda con la totalidad de la comisión directiva, la totalidad de la comisión fiscalizadora y 2/3 de la asamblea de representantes. O sea que, a ver, democracia, lo que se dice democracia no existe en el estatuto del club. Entonces, la comisión convalidadora hace años que se limita a decir que se viola sistemáticamente el estatuto en 2 artículos fundamentales. Uno es que cuando los egresos del club superan
el 10% que se incluye en el presupuesto en el concepto de eventuales están obligados a convocar a una nueva asamblea extraordinaria para proceder al reajuste del presupuesto. En este balance no solo vuelven a decir que no se cumplió con eso, sino que con total liviandad dicen que el desfasaje fue del 42%. O sea que se excedieron en los gastos presupuestados en un 42% y no convocaron a una asamblea extraordinaria para reajustar el presupuesto. Y el otro tema, que fue una medida demagógica que puso el presidente Macri cuando era presidente de Boca, limitando el total de compras anuales de jugadores a 4 por año calendario. Esto Boca no lo viene cumpliendo nunca, ni él mismo, que fue el que lo puso en el estatuto, lo cumplió. Entonces, son dos temas que estamos hablando de violación del estatuto. Esto es como violar la Constitución Nacional. Y pareciera que no tiene ninguna importancia. Es gravísimo. Es como que la comisión fiscalizadora le mande a decir a la comisión directiva, escriba 100 veces, no debo violar el estatuto. Es una vergüenza y que se viene repitiendo en los últimos 10 años, pero tranquilamente 10 años podemos hablar de que todos los informes de la comisión fiscalizadora, yo creo que es copiar y pegar. Es siempre los mismos 2 artículos que dicen que no se cumplieron, pero no pasa nada. Gravísimo. Estamos hablando de mucha plata que se va sin control. Y contrario a eso, vemos que los deportes amateur cada vez tienen menos plata. Totalmente. ¿Cómo se explica? Se explica por el desinterés que hay de parte del club hacia los deportes amateur. Nosotros hicimos una comparativa de todos los balances de las últimas gestiones, desde don Antonio Alegre hasta este último. Los deportes amateurs en el último balance de don Antonio Alegre representaban el 5,30 y pico % del total de los egresos del club. En este último balance representan el 1,19%. El básquet, con la gestión Alegre, tenía 4,30%, en este último tiene 1,31%. O sea que ahí vemos que, y estoy hablando en porcentajes porque para hacerlo homogéneo, porque como del don Antonio, el 95, ahora no se puede ajustar por ninguna moneda, o sea, porque los vaivenes del país lo hace difícil, pero en porcentaje ya marca una pauta. Y por otro lado, tenemos que decir, el departamento de seguridad del club gasta un 700% más que el departamento de cultura. Entonces, cuando yo veo que estamos cambiando cultura por milicos, a mí me está dando una pauta de qué modelo de club quiere la gente. Por eso es que uno va los días de semana al club y ve más milicos o personal de seguridad caminando que socios o vecinos haciendo actividades. Entonces, yo creo que es todo, nada es casualidad. O sea, voy a decirlo de siempre para dejar contento a un amigo, ¿no? Si tiene 4 patas, mueve la cola y ladra, es perro. Bueno, acá no hay duda de que está todo hecho a propósito. Nada es casualidad. Todo va conducente a que cada vez se cierren más disciplinas para que quede exclusivamente la frutilla del postre, que es el fútbol, con la marca Boca. Entonces lo demás, o sea, a ver, los futuros inversores que se van a quedar con el club a través de la sociedad anónima, ¿qué les importa si hay bochas o no hay bochas? Claudio, hablabas de casualidad y de marca Boca. Tampoco es casualidad la diferencia entre lo que genera el Museo de Boca y lo que recibe Boca. No es casualidad. Yo, en la primer propuesta que hubo para construir el museo, cuando todavía estaba el viejo y querido Salón Azul, nos opusimos porque desde ese momento nosotros dijimos que Boca estaba en condiciones de explotar el museo por sí mismo. Nos dijeron que no estaban capacitados, que esto y aquello. Bueno, después nos enteramos que el museo lo construyó Boca, que la plata que puso Boca para construir el museo, Boca se la condonó al concesionario. Esto figura en informe de comisión directiva en los balances, no es que es un invento nuestro. Todo lo que está ahí adentro lo aportó Boca. Dentro de lo que era el proyecto original del museo, había una serie de privilegios, por así decirlo, que tenía el socio, como que si iba acompañado por un visitante, pagaba al visitante y no pagaba al socio.
todo eso se fue sacando para darle más beneficios al concesionario. Así todo, eso siguió adelante. En el año 2014, cuando vencía el contrato, nosotros hicimos una campaña fuerte contra la renovación del contrato del museo, que fue una asamblea que se recuerda por un hecho triste de cómo terminó la asamblea, pero no se recuerda lo importante que era el tema en cuestión. El museo ese es el tercer museo más visitado del país, factura 52 millones de pesos al año y a Boca le ingresan 3 millones de pesos por año. Entonces, yo siempre digo lo mismo, salvo que estén juntando plata para pagar la fianza de Bursaco en Estados Unidos, pero que Teis Sport y Bursaco se queden con esa fortuna de plata y que a Boca le queden nada más que 3 millones de pesos, me parece que estamos haciendo beneficencia con quien no lo merece. Así es. Claudio Giardino con nosotros, te pedimos que te quedes, Claudio, Sí, no hay problema. mientras...